primeramente que Celina y Ernesto toquen el tema de Greenpeace para que ustedes lo puedan reconocer. ¿Alguno lo reconoció? Bueno, no importa los que no lo hayan reconocido. Ahora lo van a conocer. Fíjense bien, esta es una adaptación. Este es el tema principal y lo que vamos a hacer ahora es jugar con este tema. Es decir, vamos a tocar este tema, pero lo vamos a repetir de una manera diferente cada vez. A la manera de repetir las cosas diferentes en música se le llama variación. Entonces, este es un tema con variaciones. Y vamos a estar muy atentos, les voy a pedir a todos que traten de identificar en dónde está esa variación. ¿Quién está haciendo ahora ese tema variado y hasta dónde llega otra vez?
voy a contar un poquito de la historia de este instrumento, la flauta. Fíjense que hace poquito, hace un par de años, en el 2008, descubrieron el instrumento más antiguo del mundo hasta ahora. Y resulta que ese instrumento es una flauta. Esta flauta está hecha de huesos de buitre. Y se cree que en esa región, era una región de Alemania, en esa región había mucha actividad musical. Ya mucho antes de encontrar esta flauta, se decía que la flauta era el instrumento más antiguo. Hay otros vestigios que dicen que la flauta es el instrumento más antiguo. Y bueno, yo no lo dudo porque a lo largo de todo el mundo hay diferentes tipos de flauta. Todos ustedes conocen una que la llevan a la secundaria, ¿no? Es la flauta dulce, mejor llamada como flauta de pico. Esta flauta, a diferencia de esta otra, es una flauta que se toca con esta como especie de piquito que tiene para que produzca el sonido. Y esto es una flauta vertical. Las flautas verticales como esta o como la quena, ¿sí?, se tocan a base de diferentes digitaciones con los dedos al obturar hoyos. Después tenemos las flautas, por ejemplo, las flautas de pan. Las flautas de pan son unas flautas que tienen unos tubos, son alargados, ¿sí?, y que se tocan. Estos no tienen estos agujeritos para tocar, como las flautas que ustedes alguna vez tocaron, sino que es a través del aire que se produce en cada tubo, y cada tubo va a tener una nota diferente. Luego tenemos las flautas oblicuas, son unas flautas que van así de ladito, y algunas de ellas tienen la peculiaridad que se tocan solamente tapando la parte externa del tubo, ¿sí? Soplan y aquí es donde están todas las notas. Y por último tenemos las flautas transversas. Las flautas transversas, los vestigios que se conocen son más o menos del siglo XV. A partir de ahí empezó a tener un poquito de importancia, porque en esa época la flauta de pico, que vuelvo a repetir, que ustedes tocaron en secundaria, era el instrumento de moda. Así como ahorita es la batería, la guitarra eléctrica, en ese momento era la flauta de pico. La flauta de pico estaba por todos lados. Pero resulta que empezaron a descubrir que esta nueva flauta, una flauta de manera transversa, tenía muchas más posibilidades, y entonces empezó a desplazar a la flauta de pico. Esta flauta empezó a tener tanta importancia en la música que se empezaron a crear conciertos, se empezaron a crear obras especiales, como la que vamos a tocar ahora. Vamos a tocar un concierto que fue escrito por un compositor barroco, es Bourdieu, francés, y que fue hecha justo para 5 flautas. Nosotros la adaptamos para el coro de flautas, pero fue hecha para 5 flautas solistas de una flauta transversa de madera que había en esa época. Es muy importante esta obra porque es aquí donde vamos a empezar a escuchar mucho más la sonoridad de esta flauta. Obviamente nosotros no vamos a tocar con flauta de madera, vamos a tocar con la flauta de metal, pero el resultado es el mismo.
estaba contando que en la época barroca, que es más o menos en el siglo XVIII, en esa época empezó a tener mucho auge la flauta, y era una flauta de madera. Pero resulta que en esa época la mayor parte de los conciertos eran solo para los reyes. Y al pasar los años, pues obviamente la gente del pueblo también quería escuchar música. Y entonces empezaron a surgir las salas de concierto y de ahí la necesidad de hacer instrumentos mucho más sonoros. Un ejemplo clarísimo es en esta época. En esta época ahora tenemos estadios, tenemos Auditorio Nacional, que es muy grande, y para poder llenar sonido necesitamos instrumentos electrónicos. Así pasó en aquella época, necesitábamos un instrumento que diera un poquito más de sonido para que la gente que estuviera hasta el último asiento pudiera escuchar. Y entonces empezaron a investigar de qué manera podía suceder. Y un flautista que también era físico descubrió que el metal era muy bueno para poder hacer una sonoridad más grande. A partir de ahí empezó la flauta de metal, aunque dentro de la orquesta se le conoce como instrumento de madera, ya es una flauta de metal, y con ella empezó a tener parientes. Es decir, empezaron a hacerse otros tipos de flauta, con lo cual se puede conformar ahora un coro de flautas. Y les voy a explicar un poco más en vivo qué es esto. Ustedes escucharon ahorita esta obra con puras flautas en do, que es la flauta que normalmente se toca en todos lados. Pero esta flauta tiene otros parientes. En primer lugar tenemos uno pequeñito, que es la misma estructura, solo que suena más agudo, y es el flautín o piccolo. Les voy a pedir en esto, pero lo enseño. Primero nos vamos a conocer y después nos vamos a escuchar. Después, bueno, están todas las flautas en do que acaban de escuchar. Por favor, levanten todas las flautas en do. Y luego de este lado tenemos la flauta, una flauta un poquito más grave, que es la flauta en sol o flauta alto. Y por último tenemos la flauta bajo. Ahora les voy a pedir aquí a todos los que tocan estas flautas que se paren para que vean la diferencia de tamaños. Entonces, Ernesto, por favor, aquí. Miki. Ahora fíjense bien. Esta es la flauta do, esta es la flauta normal, este es el piccolo. Y estas dos que están aquí son flautas en sol. Aparentemente son diferentes porque una tiene una curva y la otra no. Pero si desdoblamos esta curva, va a ser exactamente del mismo tamaño que la otra. Lo que pasa es que esa curva se pone para facilitar un poco, que es un poco lejana. Lo mismo pasa con la flauta alto, digo bajo. La flauta bajo tiene una curva más grande porque si descendiéramos no alcanzaríamos a tocar. Entonces es por eso la diferencia. Ahora, por lo más interesante, vamos a escuchar cómo suena cada uno. Les voy a pedirle a Ernesto que toque cualquier cosa con el pico. Muy bien. Vamos a ir escuchando cómo va cambiando la sonoridad de cada instrumento. Ahora vamos a pedirle a Miri que toque algo con la flauta en do.
escuchar todas las capas. ¿Sí? Y para eso vamos a tocar una obra muy bonita de otro compositor francés, Maurice Ravel, que escribió esta obra pensando en los amigos, en los hijos de unos amigos. Es decir, los hijos de estos amigos estudiaban el piano, pero no querían estudiar el piano, se les hacía aburrido. Entonces él decidió hacer una obra que los cautivara, que dijeran que tengo muchas ganas de estudiar. Ellos eran muy pequeñitos. Y esta obra la pensó basándose en cuentos. Esta obra tiene varios cuentos muy conocidos por todos. Tenemos a La Bella Durmiente, tenemos a La Bella y la Bestia, tenemos a Perucha, la emperatriz de las pagodas, tenemos a Pulgarcito. Y justamente basándose en estos cuentos, escribió esta obra. Nosotros preparamos un poquito de cada cuento para ambientarnos un poco en lo que vamos a tocar. Es decir, la obra consta de 5 movimientos. ¿Sí? En primer lugar tenemos La Bella Durmiente, en segundo lugar tenemos Pulgarcito, en tercer lugar tenemos Perucha, emperatriz de las pagodas, en cuarto lugar tenemos La Bella y la Bestia, y en el último lugar tenemos El Jardín Encantado. Vamos a escuchar entre cada movimiento un poco del cuento, en lo que se basó Ravel para hacer esta obra. Entonces les voy a pedir que pongan mucha atención cuando escuchen qué parte de la obra es la que se está interpretando, perdón, del cuento es la que se está interpretando. Y para eso voy a pedir primeramente a Celina que nos cuente un poco del cuento de La Bella Durmiente. Hola, yo sé que todos conocen el cuento de La Bella Durmiente, pero la versión Disney es un poquito diferente a la que se basó Ravel. Entonces, bueno, había en un reino, un rey y una reina, que no podían tener hijos porque la reina no se podía embarazar. Entonces, finalmente la reina se embarazó y estaban tan contentos que organizaron un gran bautizo, al cual invitaron a 7 hadas. Cada hada les lleva a la princesa un don, entre ellos la gracia, la belleza, una bella voz, etc. Pero había una hada que era malvada y no fue invitada, y cuando llegó estaba muy enojada. Entonces ella maldijo a la princesa diciendo que iba a crecer con todos esos dones, pero cuando cumpliera 16 se iba a pinchar el dedo con el uso de una rueda. El rey, en su mal viaje, mandó a quemar todas las ruecas del reino y pues ya, la princesa creció feliz, bonita y con bonita voz y todo. Y, claro, sí, había una hada que faltaba de dar su don, y ella lo que hizo fue amortiguar la maldición de la reina diciendo que no se iba a morir, sino que se iba a quedar dormida. Bueno, llegaron los 16 años a la princesa y se pinchó el dedo y se quedó dormida. Todo el reino estaba muy deprimido porque todos la querían mucho. Entonces, esta hada que amortiguó la maldición dejó a todo el reino dormido. Finalmente, pues, alrededor de ese gran reino creció un bosque que se llenó de bestias y de espinas y todo. Y empezó a correr una leyenda de que había una bella princesa dormida en la torre. Y pues de que la despertara, pues básicamente se iba a quedar con ella, ¿no? Entonces llegó un príncipe, bueno, muchos príncipes murieron en el intento, muchos caballeros no llegaron y se quedaron ahí en el bosque. Y finalmente llegó un príncipe valiente, viril, gallardo, que atravesó el bosque, venció a las bestias, llegó al final de la torre, encontró a la princesa tranquilamente dormida y le dio un beso. Y ella se despertó y todo el reino despertó con ella. La parte que vamos a interpretar, que está basada en el cuento, obviamente no es todo el cuento, sino que es la parte en la que la princesa está dormida, y Ravel lo que intenta plasmar en esta obra es la tranquilidad del sueño y como la paz con la que duerme la princesa.